El Evangelio, poder de Dios para salvación. Deja que el Evangelio de Dios entre, quebrantando y vivificando tu vida con poder. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Con nosotros, el pastor Juan de Dios López Maceo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes, hablándoles del Evangelio, el poder de Dios para salvación. Algo que nos mueve a creerle a Dios. Se manifiesta en todos sus hijos y Dios es el que da la salvación. Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es verlos, saber que ustedes siempre nos han acompañado y sus grandes colaboraciones siempre han estado con nosotros. Así que mis saludos nuevamente para todos ustedes. Saludo a toda mi familia, a todos mis hermanos. Saludo a todas mis sobrinas, hija de mi hermano Pedro López. Saludo a todos mis sobrinos en Valencia, casa de Lucía, mi hermana. Los saludo. Y saludo también a mi hija Marina, allá en Valencia. Te saludo, Marina, y que Dios te bendiga. Y que sea de gran bendición. Dios nos está dando esta grabación. Así que vamos a leer la palabra de Dios, que es tan importante, ya que la palabra de Dios es Cristo mismo en cada uno de nosotros. Cristo mismo hablando por medio de ella. Vamos a la carta de Pablo, capítulo 1, los versos 16 y 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, y leo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por fe. Oremos. Señor, adoramos el nombre tuyo. Gracias por tu palabra leída. Penetra, Señor mío, en los corazones que están conectados con nosotros. Habla, Señor, a la vida de cada uno. Tú eres el Dios poderoso, el único que todo lo puede. Tú eres el Dios que hace la obra mientras pasa la noche y el día viene. Bendiga, Señor, a todos los oyentes, bendícelos en sus hogares, bendícelos a sus hijos. Espero, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, que en esta tarde pueda ser de bendición este su mensaje que tú nos has dado para disertar
en este momento. Mi tema es el Evangelio, poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo estaba convencido de que el Evangelio era el poder de Dios, que el mismo Dios es el poder del Evangelio que se revela a todos que habita en este mundo, todo ser humano. Pablo, un perseguidor de la iglesia de Cristo, un hombre que azotaba a los cristianos, un hombre que venía en persecución de los cristianos, camino de Damasco, el Señor a este hombre se le manifiesta en el camino. Dios siempre se manifiesta a cada uno de los que Él llama para su reino. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Este hombre, al oír sus palabras, cayó en el suelo con un resplandor del cielo y pudo decir: Señor, ¿quién eres? Toda persona que no conoce a Dios puede llegar el momento de decir: Señor, ¿quién eres? Y ojalá que en este momento Dios pueda hablar tu vida por medio de esta disertación, el Evangelio, poder de Dios para salvación. Salvación es una palabra que se revela como el perdón divino, se revela como el perdón y se revela también como la liberación que Dios hace por el pecado del hombre. Liberación porque hemos sido libertados del pecado y de la muerte cuando hemos llegado a los pies de Jesús. Cristo, nuestro Señor, es el poder del Evangelio. Podemos entender que este poder pudo tocar a este hombre perseguidor. Y no solamente le tocó a Saulo de Tarso, sino que también lo escogió y le dice: este es un hombre que de hoy en adelante será escogido para que me lleve mi nombre a todos los gentiles y a todos los reyes de la tierra. ¿Qué les parece, amigo que me escucha? Un hombre perseguidor, un hombre que no quería nada con Dios, un hombre que iba y había recibido carta de los magistrados para que si encontrase alguno que anunciara del Evangelio de Cristo, lo llevase preso a Jerusalén. Pero Dios es el que hace la obra. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, Dios se manifiesta porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio, poder de Dios. El Evangelio es la gran palabra del Evangelio que se manifiesta en todos los actos redentores de nuestro Señor Jesucristo, que llevó en la cruz por cada uno de nosotros. Actos redentores como la redención, como la imputación, como más que todo, repitiendo la palabra, la gran liberación que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Pero resalta la palabra del perdón cuando aún estaba allí, iba hacia la crucifixión, cuando Él iba acerca del Calvario, más la palabra de perdón que resalta aquellos que le injuriaban, aquellos que les perseguían, aquellos que le herían, le bofeteaban. Jesús dice: perdónales, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Eso es lo que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el ser humano. Cambiar, hacer obras maravillosas, redención. La hizo Cristo por usted, amigo que me escucha, y la hizo por mí. Esa palabra de perdón hace que Cristo, en su amor tan grande por nosotros, que aún cuando le crucificaron, las cortinas se abrieron, y al abrirse las cortinas, Jesús nuestro Señor hizo un camino amplio, un camino verdadero, para que tú, amigo que me escucha, sin excepción de persona, porque el Señor no tuvo excepción de persona, pudieras llegar a Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Vamos a considerar tres cosas muy importantes. En primer lugar, el cristiano es salvo de la culpa y la condenación del pecado. Lucas capítulo 7, verso 50, dice: Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado,
ve en paz. Esta mujer pecadora la registran los evangelios como la mujer adúltera, la mujer despreciada por todo el mundo, la encuentran en su lecho adulterando. Y esta mujer la llevan a Jesús y le dicen: Señor, hemos encontrado a esta mujer adulterando. ¿Qué dices tú? La ley nos permite apedrearla, que sea muerta apedreada. Jesús, en su compasión y amor, en amor por la humanidad, Él pudo decir, para traer la verdadera liberación a esta mujer, le dijo: que de vosotros se encuentre sin pecado, arroje primero la piedra. Pero, amados oyentes que me escuchan, quiero decir que era peor el pecado llevado a estos hombres que los mismos pecados de esta mujer. El cristiano es salvo de la culpa y la condena del pecado, pero Dios, en su infinito amor con que nos amó, Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él nos salvó por medio de su sacrificio. Nosotros, como cristianos, alabamos al Señor porque hemos sido librados de la culpa y la penalidad del pecado. En segundo lugar, vamos ahora a Romanos capítulo 6, verso 14 y Romanos capítulo 8, verso 2. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, y leo: porque el pecado nos enseñoreará más de nosotros, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y añade diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano ha sido ya salvo de los actos del pecado. Qué terrible es vivir en el pecado. Qué terrible es estar alejado de nuestro Dios. Del pecado trae una condenación. Y que el cristiano se habitúa, estando en el pecado, alejado de Dios, a muchos hábitos que lo alejan de la presencia de Dios, hábitos, la drogadicción, hábitos como el licor, hábitos como el adulterio entregado a las mujeres, distintos hábitos, pero uno de los hábitos que perduran la vida es la lujuria de hombres contra hombres, mujeres contra mujeres. Ahí podemos ver que esto pasó también en Sodoma y Gomorra. Vivían en este pecado. Eso se llama el pecado de la lascivia. Rebelarse contra Dios. Pero Dios te dice hoy, es el momento que tu pecado sea resuelto. El cristiano ha sido libertado de los hábitos. ¿Cuántos hábitos hay en tu vida, amado oyente que me escucha? ¿Cuán alejados estás del Señor? ¿Cuántas personas hay tiradas? Los hábitos. Para mí es lamentable ver personas tiradas en la calle. A mí me duele ver mendigos, pero hoy es el momento de ser libre de todas estas cosas. Vamos a oír una canción por Jesús Adrián Romero y luego continuaremos con el Evangelio, poder de Dios para salvación, a los pies de Jesús, que debemos de ir todo ser humano postrándonos ante Él. Oigamos. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies
en su presencia. Estamos disertando el tema el Evangelio, poder de Dios. Es un tema que tuve mucho tiempo en la radio, casi para 6 años, donde Dios me dio este tema. Y un tema que resonó en todas partes y lugares. Y en saber que el Evangelio es poder de Dios. En saber que el Evangelio es el que transforma al hombre de pecado. En saber que el Evangelio resuena en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos llamados a expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo, este hombre Saulo de Tarso, que después fue el hombre. Saulo de Tarso ya no era Saulo de Tarso, ya era el apóstol Pablo, porque Dios hace grandes cosas y lo había hecho en ese hombre y la puede hacer en ti, en este momento, amigo que me escucha. El Evangelio, poder de Dios, es un grito de esperanza que puede llegar a tu vida, que puede transformar tu vida cuando tú le abres tu corazón a Dios y le dices: Señor, aquí está mi vida. En tercer lugar, te quiero decir lo siguiente. Y ahora vamos a Carta de los Romanos, capítulo 8, verso 18, y Primera de Corintios, capítulo 18, verso 42 y 44. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque tengo por cierto que las aflicciones del cuerpo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestadas. Y añade diciendo: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cristiano es conforme a la imagen de nuestro Señor en su regreso. Y hablamos que el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. En Génesis 1:26, el hombre tenía la imagen de Él. Gracias sea a nuestro Dios. Y el cristiano es confirmado conforme a Cristo en su regreso. Amado oyente que me escucha, nosotros, la iglesia ha nacido para adorar. Estamos todos los días esperando a nuestro Señor Jesucristo en su regreso. Yo cuando oigo la canción que dice la segunda venida de Cristo, digo para mí: oh, qué bueno viniera el Señor hoy. Que Dios nos ayude y nos prepare a todos los que me están oyendo, todos los cristianos, para buscar más la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tener ese gran galardón que seremos transformados conforme a la imagen de Cristo en su regreso. Todos esperamos el regreso de Cristo. Todos esperamos el rapto de la iglesia. Nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida de Cristo, a los que triunfaron sobre el poder del enemigo, a los que triunfaron sobre la muerte, seremos transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ustedes que me oyen, es el momento de ir a Dios, es el momento de creerle a Dios por fe, que Él existe. Es el momento que Dios te puede librar de la condenación eterna. Usted, amigo, que oye la palabra y todavía no ha dado ese paso de fe, es el momento que te digo en el nombre de Jesús: levántate y créale a Dios. Y así a toda mi familia: levántate y créale a Dios, los que todavía no tienen esa confianza absoluta. He predicado, en primer lugar, el cristiano es salvo de la culpa y de la pena del pecado. Y diserté diciendo que todo pecado tiene culpa, condenación. En segundo lugar, prediqué los hábitos que hay en el hombre que comete pecado. Tiene muchos hábitos
que lo llevará a la condenación. Pero cuando el hombre renuncia de su pecado y va a Jesús, estos hábitos desaparecen totalmente de él. Y el cristiano es conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que esperamos al Señor, sería el gozo más grande. Nosotros, Iglesia de Cristo, tenemos que esperar al Señor todos los días, porque el regreso de Cristo viene sobre la tierra. Creámosle a Dios, y Él no es hombre que se arrepiente. Los profetas anunciaron sus profecías bíblicas del Mesías, y todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Y nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios, y nosotros le creemos a Dios. Así que este mensaje sea de bendición para ustedes. Amados oyentes, hemos disertado un tema que quiero que quede grabado para toda mi familia y para todos ustedes. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Tú estás aquí.